Dios, yo no quiero ser gay, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero sentir esto que yo siento. Yo siento que alguien empieza a tocar mi parte íntima. Yo recuerdo que él empieza a tocarme y empieza a taparme la boca para que yo no gritara. En aquel entonces estaba remodelando la catedral de Tumaco. Nosotros nos tocaba cantar. Nos tocaba cantar porque pues éramos grupo de voces angelicales y bueno, éramos los coristas. Entonces nos tocó cantar, pero antes de que nosotros iniciáramos la misa, digamos, municipal, yo tengo relaciones con esos chicos. Y a mí se me hacía normal. Yo podía hacer lo que se me daba la gana y a Dios le servía como yo quería. Yo podía hacer lo que se me daba la gana y a Dios le servía como yo quería. Quería ser padre también, pero no como un padre común y corriente que predican o anuncian el evangelio, sino que con una mentalidad totalmente distinta. Y era ser padre, pero al mismo tiempo hacer lo que yo quería, digamos, de seguir haciendo lo que estaba haciendo, de tener relaciones, ya sea con otros padres, con otros sacerdotes, con las personas que yo quería. Ser como ese padre que por fuera era como que todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo quería, pero por dentro estaba lleno de maldad. Se puede decir que en mí entró como un espíritu de saber manipular a las personas, porque era fácilmente, las personas caían conmigo. Sin duda alguna, el poder de Dios se sigue manifestando en la vida de las personas. Y es muy bonito ver cómo Dios cambia y transforma la vida del ser humano. Y que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Cuando las personas creen que ya no hay solución, Dios lo hace todo posible. Hermano, muchas bendiciones, Dios me lo bendiga. Amén. Es un placer, un gusto poder, digamos, testificar la maravilla del Señor Jesús. Mucho gusto para aquellas personas que en algún momento escuchan este testimonio. Mi nombre es Andrés Felipe Valencia García, oriundo del municipio distrital de San Andrés de Tumaco, orgullosamente de ese pueblo, de ese municipio, porque ahí donde nací, donde conocí al Señor, y es algo que realmente esta es la oportunidad para poder anunciar lo que Dios hace en la maravilla de cada una de las personas. Bueno, pues yo nací el 2 de junio del 2001, tengo ya 22 años de edad. Mi infancia fue bastante compleja, con muchas situaciones, porque desde los 0 hasta los 6 años yo viví con mi abuela por parte padre, porque mi mamá pues se fue a Bogotá a estudiar, también a trabajar por darnos una mejor calidad de vida, aunque yo era el único hijo en ese momento. Entonces esos primeros 6 años fue bastante complejo porque, digamos, yo no sentía como el amor de madre ni de padre porque ninguno de los dos estaba en ese momento, pero aún así mi abuela siempre me inculcaba los valores, los principios, y recuerdo tanto que mi abuela en ese entonces era cristiana, pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y recuerdo tanto que ella siempre me llevaba a la escuela dominical. Yo la verdad desde muy pequeño no comprendía muy bien las cosas, pero siempre era como avispado, como que indagando lo que me decían, lo que no, y hasta la actualidad sigo como que teniendo ese espíritu de investigación y todo. Recuerdo tanto que mi mamá desde Bogotá me mandaba los regalos, me mandaba los juguetes y yo me la pasaba en la casa jugando, digamos, con mis carritos y todo. Pero más allá de eso, sentía como esa ausencia de ese amor. Exactamente. Y realmente yo fui creciendo, pero no sentía como ese amor porque pues no estaban ellos ahí para ayudarme. Creo yo que a los 6 años de edad mi mamá decide regresarse a Tumaco porque ya mi abuela estaba como, por decirlo así, muy cansada de lidiarme porque pues era tremendo, era muy, se puede decir entre comillas o coloquialmente jodido, no ponía atención, pero pues era como por molestar o por jugar todo el tiempo. Recuerdo tanto que mi mamá decide regresarse, viene y me empiezo yo a cuidar empiezo a vivir con ella, que diga. Mi mamá empieza a enamorarse de una persona que después se volvió mi padrastro o la persona que me dio ese lado paternal. Y yo al principio no quería que mi mamá no se enamorara de nadie porque realmente no quería que nadie estuviera ahí con nosotros, pero más sin embargo ella decide hacerlo. Pues tu madre. empiezan a encontrarse exactamente esa relación. Pero mi padrastro siempre, digamos, desde siempre nunca me quiso. Porque a pesar de que yo era un niño, yo sentía como ese maltrato de él porque mi mamá... O sea, te comenzó a...
Exactamente, empezó a decirme frases bastante hirientes y yo recuerdo que mi mamá una vez afuera, digamos, en la casa, en el andén o en la calle, empezaron a hacer como una rumba, a tomar, a bailar. Y yo recuerdo que eran como las 2 de la mañana y yo ya estaba con sueño, pero al mismo tiempo con nervios porque pues no sabía qué iba a suceder. Y recuerdo que en la casa había un pasillo largo, porque el pasillo pues estaba en los cuartos. Y recuerdo tanto que él me dijo y me puso la mano así como que, y me dice, a mí nunca me vas a decir papá. Y mi mamá ya me estaba como educando, diciéndome, mi hijo, tienes que decirle a la nueva persona que va a ser tu padre. Entonces yo por respeto, yo debía decir tío porque yo sabía quién era mi papá, a pesar de que no vivía con nosotros. Entonces yo decido decirle tío y tío. Entonces él me dice, a mí nunca me vas a decir tío. Entonces yo en mi inocencia digo, pues yo no lo voy a decir tío. Entonces yo desde ahí empecé a decirle su nombre. Y recuerdo tanto que mi mamá ya en ese entonces ya trabajaba. Entonces como ella trabajaba pero era empleada y no quería depender de un jefe, ellos deciden, digamos, juntarse y, digamos, estar como en una familia. Mi mamá pues ya trabajaba, él también trabajaba y pues empezaron a arrendar en una casa. Y aquí ya empieza algo trascendental en mi vida. Realmente es algo que a mí me cuesta muchísimo poder contarlo, no porque realmente me duela, sino porque realmente yo le doy la gloria y la honra al Señor Jesús porque fue algo que trascendió y fue lo que el diablo o Satanás hizo para que yo pudiera transformar. Te creyera. Exactamente. Entonces yo recuerdo que una madrugada, una noche, estábamos durmiendo común y corriente, como cualquier persona duerme. Y recuerdo tanto que yo dormía con el sobrino de mi padrastro. Estábamos durmiendo común y corriente. Yo siento que alguien empieza a tocar mis partes íntimas. Y yo en mi inocencia, yo tenía 7 años ahí en ese entonces. Yo tenía 7 años y yo recuerdo que él empieza a tocar mi parte íntima y yo no sabía qué estaba sucediendo. Se puede decir que sencillamente a mí me... Realmente sucedió porque, digamos, yo recuerdo que él empieza a tocarme y empieza a taparme la boca para que yo no gritara. Entonces, cuando él hace ese tipo de cosas, y algo que a mí ya me duele porque realmente en ese entonces él empieza a bajarse los pantalones y me forcejea a hacer algo que yo nunca quise hacerlo. Y era, digamos, hacer algo que... Es desagradable. Sí, desagradable y que realmente no vale la pena decirlo verbalmente. Entonces yo en ese momento no sabía qué estaba sucediendo, que al final, al cabo, digamos, él me pone en una posición que yo no quería hacerlo, pero él como me obliga a hacerlo. Y claro, yo era un niño que casi no tenía ni fuerza, apenas 7 años. Entonces yo lo último que me acuerdo es que yo grito y yo no sé de dónde saco fuerza, que yo me levanto de la cama y justamente voy al otro cuarto donde está mi mamá con él durmiendo y justamente los miro a ellos teniendo relación. Cuando yo miro que ellos están teniendo relación y que a mí me está pasando lo que le está, digamos, una situación que me están obligando a hacer lo que yo no quiero hacer, yo me levanto y yo salgo de la casa, eran tipo 3 de la madrugada. Y yo era llorar y empezaba a gritar, decían, ustedes no me quieren. Y mi mamá sale, digamos, en sábana, digamos, detrás de mí, a calmarme, a decirme como que vuelvas a la casa. Entonces yo vuelvo a la casa y recuerdo tanto que nos sentamos para decir realmente lo que había sucedido. Mi padrastro siempre fue manipulador con mi mamá y mi mamá en ese entonces estaban muy enamorados y empecé yo a decir lo que estaba sucediendo. Mi papá ve, mi padrastro empieza a decirle, tú le vas a creer a él si lo que quiere es, digamos, arruinar nuestra relación. Mi mamá en ese entonces estaba muy enamorada de él y decide no creerme. Yo esa noche me acosté nuevamente con esa misma persona, pero ya con temor, con miedo, porque no sabía qué iba a suceder después de... Entonces yo amanecemos y yo empiezo ya a tener como a raíz de amargura, a raíz de odio contra mi mamá y contra mi padrastro. Porque, digamos, esa noche no me creyeron y justamente había pasado como que 3 o 4 minutos de lo que había sucedido y decían que yo estaba mintiendo. Entonces ellos
seguimos la infancia, pasa tipo 8, ya tenía 8 años, pero antes de pasar los 8 años, yo quiero decir que después de eso pasó algo horrible en mí, porque yo seguí estudiando, obviamente, pero yo ya no miraba a mis compañeros igual. Yo ya no miraba exactamente, yo ya los miraba con una idea totalmente distinta a la que yo venía, digamos, creciendo, de que ellos eran igual hombres que yo, me iban a gustar las mujeres y todo. Y yo recuerdo tanto que yo me hacía una imagen de mis compañeritos, yo me hacía una imagen de ellos, de lo que tenían su parte íntima, de todo. Y yo decía, yo quiero estar con ellos, pero al mismo tiempo yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Y aunque yo estaba con mi familia, estaba con mi mamá, ella en ese entonces no decidió creerme, no creía en mis palabras. Yo vivía con ella y también empecé a sentir odio hacia ella, porque yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá, siendo mi mamá, no me crea en lo que yo estoy haciendo, en lo que me pasó, no crea en lo que realmente sucedió, solamente por creer en una persona que ni siquiera es nada para él, aunque yo sabía que eran novios? Pero pues entre ellos y yo era más importante, decía yo en mi inocencia, yo que soy su hijo. Entonces yo recuerdo tanto que mis compañeros los miraba, empezaba a tener relaciones con aquellos compañeritos, y eso que yo tenía apenas, ya estaba como en cuarto de primaria. Yo recuerdo que a los 8 años yo voy a la casa de mi abuela, porque pues siempre en vacaciones me gustaba ir para allá. Entonces yo decido, voy allá a vacaciones y todo. Y yo recuerdo que mi abuela en ese entonces ya no era cristiana. Ella ya se había, digamos, se puede decir coloquialmente como lo usamos, descarriado. Apartado. O se había apartado. Y digamos, ella era muy amiga del pastor de aquel entonces, que era la segunda sede de Tumaco, de la iglesia pentecostal. Entonces ella decide llamarlo porque yo fui endemoniado. Después de la caigo, endemoniado. Yo recuerdo tanto que esa fue una tarde, pero una tarde totalmente distinta. Yo recuerdo que estaba en el mueble de la casa de mi abuela y yo no sé en qué momento a otro entró como algo en mí que yo empecé a mirar todo negro. Empecé a mirar todo negro, a mirar demonios, a mirar cosas horribles, que yo gritaba y decía, mírenlo ahí, pero mi abuela decía, pero ¿cómo es posible? Si estaba, yo estaba lo más de normal, mirando televisión, y de un momento a otro yo empiezo a mirar cosas totalmente distintas, que mi abuela lo único que se acuerda es que llamó al pastor en aquel entonces. El pastor vino, y cuando el pastor vino, yo digo, yo no lo quiero a ese señor aquí, yo no lo quiero aquí, pero yo sentía que alguien me pullaba por dentro, y yo gritaba, yo decía, mírenlo ahí, pero me decía, abuela, pero ¿cómo es posible si yo no miro nada? Y yo, en la parte, espiritual, miraba todo demonio, miraba demonios que están encadenando mi vida, que sentía como que pullas por dentro y por fuera, y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Entonces yo recuerdo tanto que el pastor en ese entonces invoca el nombre del Señor Jesucristo y yo caigo de rodillas. Y yo cuando caigo de rodillas yo empiezo a torcerme, empiezo a hacer ese tipo de cosas, y ya cuando me levanto digo, ¿qué sucedió aquí? Porque yo miraba negro, y cuando ya fue como aclarando todo, empecé a mirar morado, empecé a mirar diferentes tonalidades de colores, cuando ya miré como la luz, de lo que yo estaba en la casa de mi abuela. Deciden ellos bautizarme en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia Católica, según ellos, porque me había sucedido ese tipo de cosas, porque yo no había sido bautizado común y corriente como los demás niños que han sido bautizados desde muy pequeños. Entonces mi mamá fue un gran error, porque me bautizaron en la Iglesia Católica, y en vez de yo salir, entre comillas, o algo por el estilo, más santo, salí más rebelde. Porque de ahí partió rotundamente todo lo que pasó desde mi adolescencia hasta cierta parte de mi juventud. Entonces yo recuerdo que empecé a ser mucho más rebelde. A mi mamá ya no le hacía caso, ya le empezaba a decir palabras sucias. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía 8 años. En aquel entonces mi mamá siempre mantenía trabajando, y yo desde muy pequeño siempre fui como pilas de mi casa al colegio. Y yo salía de mi colegio, me iba a mi casa y tenía el tiempo libre o en la tarde para hacer lo que yo quería. Entonces, como yo ya tenía esa idea de lo que me había sucedido, así que yo empecé a llamar a ciertas personas, en este caso hombres,
o niños en ese entonces para que tuviéramos relación. Y a mí ya se me hacía normal. Yo no le miraba ningún mal, no le miraba ningún pero en cuanto a que estaba mal lo que yo hacía, sino que ya me había sucedido y como nadie me puso atención, nadie creía en mí, yo decido, digamos, O sea, hacerlo. el pensamiento tuyo, podemos decir algo, era como el refugio en ello. Exactamente. Y aunque no lo digo, no lo miento que diga, se hicieron pruebas de acerca de la mi mamá con mi padrastro. No me acuerdo dónde se hacen ese tipo de pruebas, pero yo recuerdo que se hicieron evaluaciones, chequeos para que se comprobara realmente de lo que había sucedido. Y después, más adelante, voy a contar realmente qué fue lo que sucedió, porque realmente sucedió y fue que mi padrastro después me di cuenta cuando ya estaba un poco más mayor de que realmente él conocía a la persona que hizo los chequeos y que supo realmente lo que había sucedido, escondió eso para que yo no me diera cuenta, ni siquiera mi mamá. ¿Y para qué? Para que yo más adelante no tuviera como esa autoridad de demandar o digamos de lo que en algún momento David había sucedido conmigo. Entonces yo ya tenía 8 años, digamos, el pensamiento ya había cambiado totalmente. Yo recuerdo que yo empiezo a tener relaciones chicos y todo, y yo ya paso a los 9 años. Mi infancia fue muy dolorosa porque, digamos, no eran con uno, con dos personas, que yo estuve con muchos niños y digamos, se puede decir que en mí entró como un espíritu de saber manipular a las personas, porque era fácilmente, las personas caían conmigo. Y recuerdo tanto que ya empiezo yo la parte de la adolescencia. Yo desde muy pequeño siempre creí en el Señor, porque de una u otra manera mi abuela, cuando pues era cristiana, ella, digamos, me inculcó el Señor. Todos esos buenos valores. Exactamente. Entonces yo siempre quería saber del Señor, y aunque yo no sabía acerca de doctrina, no sabía acerca de iglesia, que cuál era la correcta, cuál era la falsa, yo siempre en la iglesia católica me gustó, digamos, hacer todo lo que realmente le gustaba al Señor Jesús. Entonces yo recuerdo que desde muy pequeño siempre me gustó el lado del canto. Entonces yo recuerdo que había una audición en la iglesia católica, en la central, digamos, en la catedral, que es la iglesia principal de Tumaco. Y recuerdo tanto que había un casting o digamos, como un ensayo donde las personas podían ir a cantar y los mejores pues quedaban dentro, digamos, de aquel Voces Angelicales, que era el nombre del grupo que nosotros manteníamos cantando siempre en las misas, en diciembre, en Navidad, en los eventos, digamos, en procesiones o en fiestas. Y esa es otra parte acerca de lo que yo también pude vivir dentro de esa organización, porque le doy la gloria y la honra al Señor Jesús, porque creo yo que si no fuera todo lo que yo viví dentro de esa organización durante más de 10 años, creo que yo no estuviera en el Evangelio, no hubiera conocido al Señor. Ya sabía lo que estaba haciendo, pero más sin embargo ya, digamos, ya había en mí como una inclinación hacia ese tipo de orientación o de gusto. Entonces yo decido tener relaciones con esas dos personas y seguíamos, digamos, en el grupo de Voces Angelicales común y corriente. Hacíamos lo que nos gustaba en ese entonces y digamos, seguíamos como que cantando como si nada hubiera pasado. Pero yo desde muy pequeño, como le decía anteriormente, siempre me gustó como ese espíritu de investigar más de. Entonces yo recuerdo que en una vez estaba el padre en ese entonces, el padre. Yo recuerdo que yo le digo a él: padre, yo le puedo hacer una pregunta, porque allá en la iglesia católica es padre o cura, sacerdote, bueno, y todo eso. Y yo recuerdo que yo le digo a él: ¿a Dios qué le importa? ¿Lo que uno es o lo que uno le ofrece a él de corazón? Entonces él me dice: lo que usted le ofrece de corazón. Claro, yo ya tenía un pensamiento de que yo podía hacer lo que se me daba la gana y a Dios le servía como yo quería. Entonces cuando él me dijo eso, yo dije: no. Yo recuerdo tanto que yo di la media vuelta cuando él me dijo eso. Yo le digo: ah, no, entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana y yo le puedo servir al Señor como yo quiera. Digo yo en mi ignorancia. Entonces yo sigo teniendo relaciones con mis compañeros, con algunos amigos del barrio. En ese entonces mi mamá ya había conseguido una casa propia o un lote. Entonces ella empieza a construir su casa en el barrio 11 de noviembre en Tumaco. Y yo decido, digamos, conocí a ciertos amigos, a ciertos vecinos que eran jóvenes,
y yo empiezo a manipularlo para yo tener relaciones con esas personas. Con ellos. Entonces, con uno de ellos era con el que constantemente yo tenía relaciones todo el tiempo. Sí. Yo recuerdo que digamos, salía en la madrugada. Él apenas tenía, tipo 11, 12 años ya. Y era madrugadas, en la mañana, en las tardes, donde con esa persona mantenía, porque yo salía muy temprano de mi colegio y siempre de mi colegio a mi casa. Mi mamá mantenía trabajando y yo siempre mantenía en la casa solo. Tu mamá desconocía. Exactamente, desconocía totalmente todo lo que yo hacía. Porque claro, ella nunca me creyó en cuanto a lo que me había sucedido en la vida. He decidido ya ocultarle todo y no tener nada de confianza con ella. Entonces yo empiezo a tener relación con ese muchacho. Y no digo el nombre por educación y por respeto, pero esa persona, digamos, con él, en ese momento, en mi ignorancia, en mi manera de pensar, la estaba pasando de la mejor manera, cuando realmente estaba haciendo algo malo. Entonces yo recuerdo que yo sigo en el grupo de voces angelicales, sigo haciendo lo que realmente decía que estaba súper bien y todo. Y yo recuerdo que yo empecé a mirar las cosas de la Iglesia Católica totalmente distintas. Y ahí es donde viene también la otra parte de mis testimonios. Y es acerca de que en algún momento, como nosotros manteníamos cantando en cada uno de los eventos, en cada una de las misas, de las procesiones, de cada una de las cosas que se hacían dentro de la Iglesia Católica, yo recuerdo que el 6 de enero de cada año se celebra allá una fiesta que es acerca de Jesús de Nazareno. Entonces a nosotros nos tocaba cantar en esa fiesta, y justamente se celebraba en la parroquia La Merced. Entonces yo, en ese entonces ya era muy amigo de aquel padre en aquella iglesia, entonces yo decido estar con él para cualquier cosa, lo que él necesitaba, yo estaba ahí, estaba en cualquier momento de lo que él necesitaba. Entonces yo recuerdo tanto que en medio de eso está, se puede decir, la estatua de Jesús de Nazareno, y yo decido, ir por el lado detrás de la estatua a mirar realmente lo que estaba sucediendo, qué estaban haciendo, porque lo estaban organizando, lo estaban arreglando para que se viera mejor al momento de que, los feligreses vinieran hasta ese lugar a adorarlo. Entonces yo recuerdo que yo miro que alguien de atrás en aquel entonces, que era el asistente, la persona que se organizaba de cada uno de los lugares, que estaba pendiente de cada cosa, yo recuerdo que él tiene como algo por acá dentro de la cabeza, de aquella imagen, donde él pone como unas cuerdas para que los ojos de Jesús de Nazareno se movieran, y al momento quizás de que en un momento esas personas, los feligreses, miraran ese movimiento de ese Jesús de Nazareno, claro, lo adoraran y dijeran que él tenía poder, que se movía, que Dios estaba con ellos. Cuando yo miro ese tipo de cosas, realmente yo digo, aquí no estoy en la verdadera, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas para que los feligreses crean en lo que están, entre comillas, mirando y lo que está sucediendo? Entonces yo le pregunto una pregunta, porque yo siempre era como preguntando, y decía, ¿y usted por qué hace ese tipo de cosas? Le digo yo. Me dice, ay, mi hijo, eso es para que las personas crean que realmente Jesús de Nazareno tiene poder. Y le digo, ¿y Jesús de Nazareno no tiene poder? Y me dice, sí, pero pues sabemos que Dios, el que está en el reino de los cielos, no tiene para poder hacer lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Entonces me dice eso, yo digo, aquí no puede ser posible. Yo en mi inocencia, en mi etapa de preadolescencia, yo empiezo a saber, pero ¿por qué hacen este tipo de cosas?